¿Alguna vez has sentido que algo fuera de lo común ocurre en tu vida, pero no sabes si es Dios tratando de decirte algo? A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios siempre ha hablado a su pueblo, pero no todos han sabido reconocer su voz. En Juan 10:27 Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo es la clave para comprender que Dios sigue hablando, pero necesita corazones dispuestos a escuchar. Hoy profundizaremos en cómo discernir esas señales divinas que muchas veces pasan desapercibidas. Te mostraremos cómo identificar la voz de Dios entre el ruido del mundo y qué hacer cuando Él está tratando de guiar tus pasos. Porque Dios no guarda silencio, simplemente a veces no hemos aprendido a escuchar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que todo parece alinearse de forma tan precisa que uno no puede evitar preguntarse si detrás de todo eso hay una intención más grande. Situaciones que al principio parecen meras coincidencias comienzan a tomar forma como piezas de un rompecabezas invisible. Personas que aparecen justo cuando las necesitas, puertas que se abren de forma inesperada, o decisiones que tomaste sin saber por qué, pero que terminaron siendo exactamente lo que necesitabas. Estas experiencias no siempre vienen acompañadas de una voz audible del cielo ni de un ángel con un mensaje claro. Sin embargo, llevan consigo una sensación, un impulso, una claridad inesperada que solo puede explicarse como intervención divina. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta escritura revela una verdad profunda. Aunque creemos que tomamos decisiones por nuestra cuenta, es Dios quien está detrás de cada paso, guiándonos con precisión hacia su propósito eterno. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que para que Dios les hable, tiene que suceder algo espectacular. Esperan sueños proféticos, visiones celestiales o milagros sobrenaturales. Pero lo cierto es que, en la mayoría de los casos, Dios obra a través de lo cotidiano. Él está presente en los detalles, en los encuentros que parecen fortuitos, en los cambios inesperados que modifican nuestra dirección. Es en estos momentos que comenzamos a discernir algo más grande que nosotros mismos operando en silencio. Tal vez no lo reconoces de inmediato, pero con el tiempo entiendes que eso que parecía coincidencia era, en realidad, un acto de dirección divina. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, no de caos. Y cuando Él comienza a mover las piezas de nuestra vida, lo hace con propósito y precisión. Romanos 8:28 afirma con poder: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos muestra que todo, incluso lo que no entendemos en el momento, está bajo el control de un Dios que tiene un plan. Hay quienes experimentan temporadas donde todo parece moverse con fluidez. De repente reciben una oferta laboral inesperada que les abre puertas que ni siquiera habían considerado. Conocen a alguien que se convierte en una pieza clave en su crecimiento espiritual. Encuentran un versículo justo cuando más lo necesitan. Y si miran con ojos espirituales, notan que estas no son simples casualidades, sino manifestaciones del cuidado de Dios. En la historia de José, en el libro de Génesis, vemos cómo las circunstancias más improbables se unieron para cumplir un propósito divino. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin motivo. Y sin embargo, cada situación fue parte de un plan superior que lo llevó a convertirse en el Salvador de Egipto y su propia familia. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese versículo es una llave que nos permite ver cómo incluso el dolor y la traición pueden ser usados por Dios
para llevarnos exactamente a donde debemos estar. Una mujer contaba cómo su vida cambió cuando decidió, sin razón aparente, asistir a una iglesia diferente un domingo cualquiera. Ese día conoció a una persona que la conectó con un ministerio que necesitaba exactamente sus dones. Poco después, comenzó a trabajar con niños en riesgo y encontró una satisfacción que nunca había conocido antes. Mirando hacia atrás, entendió que esa decisión espontánea fue dirigida desde lo alto. Nada en su camino fue azar. Como Isaías 30:21 declara, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, síguelo. Esa voz muchas veces no es audible, pero se manifiesta en la paz que sentimos cuando estamos en la dirección correcta, en la repetición de señales, en la sincronía de eventos que parecen tener un hilo conductor invisible. La capacidad de discernir estas señales no es un don reservado para unos pocos. Jesús lo dejó claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Esta afirmación no está dirigida solo a los profetas o a los líderes espirituales. Está destinada a todos los que le pertenecen. Si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de reconocer cuando Él está guiando tus pasos. Pero para poder discernir, es necesario abrir los ojos del Espíritu. Porque muchas veces estamos tan ocupados, tan envueltos en nuestras rutinas y preocupaciones, que no notamos las señales. Como cuando el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, con la nube de día y la columna de fuego de noche, y aún así muchos dudaban de la presencia de Dios. Las señales estaban ahí, pero sus corazones no estaban preparados para verlas. Cuando comienzas a caminar con Dios con mayor cercanía, aprendes a detectar cuando algo es más que una coincidencia. Comienzas a notar cómo ciertas decisiones aparentemente pequeñas tienen grandes repercusiones. Cómo, en lugar de luchar por forzar las cosas, todo empieza a fluir con paz. Esa paz no significa ausencia de obstáculos, pero sí certeza interior. Filipenses 4:7 lo describe así. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una señal, es una manera de Dios decirte, estás en el camino correcto, incluso cuando todo parece incierto desde el punto de vista humano, porque Dios no guía con ansiedad, sino con seguridad, no con confusión, sino con claridad que se revela a su tiempo. Un joven relató cómo durante meses oró por una oportunidad de servir en misiones. Envió solicitudes, habló con líderes, pero todo parecía cerrarse. Hasta que una tarde, mientras esperaba el autobús, conoció a un hombre que dirigía una organización misionera. Hablaron casualmente y una semana después ya estaba sirviendo en el campo. Él decía, fue como si Dios me hubiese llevado exactamente a ese lugar en ese momento. No entendí nada antes, pero ahora veo que todo el silencio, toda la espera, era parte del plan. Este tipo de experiencias son más comunes de lo que pensamos. Dios no es un Dios distante. Él está más involucrado en tu vida de lo que imaginas. Pero tienes que aprender a ver con ojos espirituales, no solo con lógica humana. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda, vivimos por fe, no por vista. Y es precisamente esa fe la que nos permite ver propósito donde otros ven casualidad. Hay que entender que muchas veces Dios se mueve en lo invisible antes de manifestar lo visible. Él alinea circunstancias, cambia corazones, prepara ambientes. Así como cuando Esther fue llevada al palacio, sin saber que un día estaría en posición de salvar a su pueblo. En Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta resuena en muchos de nosotros. Y si todo lo que has vivido te ha traído exactamente al punto donde Dios quiere usarte, y si esas coincidencias han sido señales divinas que no has sabido interpretar aún, discernir estas señales requiere sensibilidad espiritual, requiere oración constante, una relación activa con la palabra
y sobre todo, humildad para aceptar que no todo depende de nuestra lógica. Dios tiene una forma de hablar que va más allá de nuestra comprensión. Sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55, 8, 9 nos lo deja claro. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esta diferencia de perspectiva es lo que hace que muchas veces no entendamos lo que está ocurriendo hasta que miramos hacia atrás. Solo entonces comprendemos que Dios siempre estuvo moviéndose a nuestro favor. También es importante tener discernimiento para no atribuir a Dios lo que nace de nuestro propio deseo. No todo lo que se alinea proviene de Él. Por eso cada señal debe ser evaluada a la luz de la palabra y en oración. Dios no se contradice. Él no va a guiarte a hacer algo que va en contra de lo que ya ha establecido en las Escrituras. Un trabajo que te aleja de tu familia o de tu fe, por más atractivo que parezca, no es una puerta que Dios ha abierto. Una relación que te empuja al pecado, aunque parezca perfecta, no es una señal del cielo. Por eso, en 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Este principio es clave para no confundir la voz de Dios con la de nuestras emociones o incluso la del enemigo, que sabe disfrazarse como ángel de luz. Discernir correctamente es un acto de madurez espiritual. Requiere tiempo, experiencia y muchas veces haber fallado antes. Pero cada vez que afinamos nuestra sensibilidad, cada vez que aprendemos a ver la mano de Dios en lo pequeño, se hace más fácil seguir su dirección. Así como un niño aprende a reconocer la voz de su madre entre una multitud, tú también puedes aprender a distinguir la voz de tu Padre Celestial entre todas las voces que te rodean. Y esa voz, aunque suave, trae seguridad. Aunque no grite, transforma. Aunque no siempre se entienda de inmediato, jamás te lleva por un camino equivocado. Al mirar hacia atrás, tal vez recuerdes momentos en los que algo te impulsó a tomar una decisión que cambió tu vida. Tal vez no tenías claridad entonces, pero hoy puedes ver que Dios estuvo ahí, moviendo todo para bien. Tal vez has vivido experiencias que al principio parecían irrelevantes, pero que ahora entiendes como parte de un proceso mayor. Esa es la manera de Dios. Él trabaja en el silencio. Teje la historia con hilos invisibles. Y lo hace con un amor tan perfecto que incluso tus errores pueden ser redimidos para su gloria. En Joel 2:25, Él promete: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta promesa habla de restauración, pero también de propósito. Porque incluso lo que parece pérdida puede convertirse en parte esencial del plan divino. Hoy estás aquí por una razón. Este mensaje no ha llegado a ti por accidente. Si sientes que ciertas cosas en tu vida han comenzado a alinearse de forma extraña, si percibes que hay algo más grande obrando detrás de tus decisiones, puede que sea Dios tratando de hablarte. No cierres tu corazón. No minimices lo que estás viviendo. Abre tu espíritu. Pregunta, ora, escudriña. Porque muchas veces Dios comienza a hablar con susurros, con movimientos suaves, con coincidencias que solo los que creen pueden entender. Y si estás dispuesto a escuchar, Él te mostrará el camino. Siempre lo hace. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas aprender a ver, a reconocer que cuando todo se alinea, no es suerte, es Dios. Y su voz, aunque a veces callada, resuena con fuerza en el corazón de los que buscan con fe. Hay momentos en los que no se necesita una gran señal en el cielo para saber que Dios está hablando. Su voz, aunque no siempre audible, puede sentirse en lo más profundo del corazón. No llega con estruendo, sino como un susurro sereno que rompe el ruido interior con una claridad imposible de ignorar.
En 1 Reyes 19:12, el profeta Elías se encontraba en una cueva esperando escuchar la voz de Dios. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, pero tampoco allí estaba el Señor. Después un fuego, y aún así Dios no se manifestó en él. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y entonces Elías cubrió su rostro porque reconoció que estaba en presencia de Dios. Esta escena revela una verdad espiritual profunda. Muchas veces Dios elige comunicarse en la quietud, a través de una impresión interna que trasciende toda lógica humana. Esa voz que habla al corazón no necesita palabras para ser comprendida. Es una convicción que brota desde lo más íntimo del ser. Una certeza que no puede explicarse racionalmente, pero que se impone con fuerza. Es la guía del Espíritu Santo, quien según Juan 16:13 nos conduce a toda verdad. No se trata de emociones descontroladas ni de pensamientos aleatorios. Es una dirección que proviene de lo alto, diseñada para alinear nuestras decisiones con el propósito eterno de Dios. La Escritura afirma que el Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Romanos 8:16, lo cual indica que dentro de nosotros hay un espacio diseñado para recibir y responder a su voz. No es una experiencia reservada a unos pocos, es una realidad espiritual disponible para todo aquel que ha nacido de nuevo y vive en comunión con Él. La voz interna de Dios no siempre se manifiesta como una instrucción clara de lo que se debe hacer. A veces se presenta como una inquietud persistente cuando estamos por tomar una decisión equivocada. Otras veces se manifiesta como una paz que permanece, incluso en medio de circunstancias inciertas. Filipenses 4:7 describe esa paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No es una emoción superficial, sino un fruto espiritual que sirve como confirmación divina. Cuando Dios habla al interior, lo hace con autoridad, pero también con ternura. No genera confusión, sino convicción. No lleva a la duda, sino a la certeza. Y aunque no siempre coincide con lo que queremos oír, nunca contradice lo que Él ya ha revelado en su palabra. En el Salmo 32:8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta declaración no es figurativa ni simbólica. Es una promesa concreta de dirección personalizada. Cuando esa guía se manifiesta como una impresión interior, lo hace con precisión, sin necesidad de intermediarios. Es un susurro que sabe exactamente cuándo hablar y qué decir. La clave para oírlo no está en buscar emociones fuertes, sino en cultivar una vida de intimidad con Dios. El mismo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba constantemente a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito revela un principio espiritual esencial. Para escuchar la voz de Dios en el corazón, es necesario crear espacios de silencio, donde el alma pueda sintonizar con lo eterno sin la interferencia del ruido cotidiano. La sensibilidad espiritual no se desarrolla de un momento a otro. Es el fruto de una relación constante con Dios, en la que la palabra se convierte en el filtro para interpretar lo que sentimos. Hebreos 4:12 enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta capacidad de discernimiento es lo que permite identificar cuando una impresión interna viene realmente de Dios y cuando es simplemente un pensamiento propio o un deseo disfrazado. Dios no se contradice y por tanto cualquier voz que vaya en contra de los principios eternos de las Escrituras no puede ser su voz. La voz divina trae alineación, no desviación.
trae claridad, no confusión. El ejemplo del joven Samuel en 1 Samuel 3 ilustra la necesidad de aprender a reconocer la voz interna de Dios. En su inocencia espiritual, Samuel confundió la voz del Señor con la de Elí, pero con dirección y disposición aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa respuesta marca la diferencia entre quienes simplemente oyen y quienes verdaderamente escuchan. Escuchar implica atención, reverencia, disposición a obedecer. La voz interna de Dios nunca es solo informativa, siempre es transformadora. Nos llama a actuar, a cambiar, a crecer, a avanzar. No es una voz pasiva, es una voz que impulsa a la acción en la dirección del propósito divino. Isaías 30:21 afirma: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo no habla de una voz externa, sino de una conciencia espiritual tan afinada que puede percibir la dirección de Dios incluso en medio de la duda. La voz interna de Dios tiene la capacidad de redirigirnos con suavidad, pero con firmeza. Puede detenernos justo antes de tomar una decisión equivocada o impulsarnos a avanzar cuando el miedo amenaza con paralizarnos. No siempre entenderemos el porqué en el momento, pero cuando obedecemos esa guía, los frutos confirman que era Dios quien hablaba. El apóstol Pablo vivió bajo la guía constante del Espíritu. En varias ocasiones sus planes fueron modificados por la dirección interna que recibía. En Hechos 16:6-7 se relata que cuando intentaban ir a ciertas regiones a predicar, el Espíritu Santo les prohibió hacerlo. Esta guía no fue dada a través de señales visibles, sino por medio de una restricción interna que los llevó a entender que no era el momento ni el lugar. Este tipo de dirección no tiene explicación lógica, pero cuando proviene de Dios, se impone con claridad. Y aunque no entendamos la razón inmediata, la obediencia a esa voz termina abriendo caminos mayores. Es fundamental comprender que Dios nunca hablará en contra de su carácter. Por eso, conocer su palabra no es opcional, es esencial. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz es la que permite interpretar correctamente las impresiones que recibimos. Sin ella, corremos el riesgo de seguir nuestros propios deseos pensando que es la voluntad de Dios. La voz interna de Dios no siempre nos dice lo que queremos oír, pero sí lo que necesitamos escuchar. Y cuando aprendemos a someternos a esa voz, descubrimos que sus caminos, aunque diferentes a los nuestros, siempre conducen a plenitud. La quietud interior es el ambiente donde mejor se escucha la voz de Dios. No se trata de buscar un silencio físico absoluto, sino de alcanzar un estado espiritual en el que la ansiedad, el temor y la confusión no ahoguen la voz del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14:26-27: el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz no solo es un consuelo emocional, sino una confirmación espiritual. Cuando la voz de Dios habla internamente, siempre viene acompañada de esa paz. No importa lo incierto del camino, ni lo incierto del destino. Si hay paz verdadera, hay dirección divina. Es necesario aprender a diferenciar entre una voz interna, nacida del temor o la ambición, y la voz de Dios. El temor grita, la voz de Dios susurra. La ambición empuja, la voz de Dios conduce. La carne reacciona con ansiedad, el Espíritu guía con paz. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta guía no es un privilegio reservado, sino una señal de identidad espiritual. Ser guiado por el Espíritu es vivir atentos a su voz, dispuestos a obedecer incluso cuando no comprendemos completamente. El corazón que quiere escuchar a Dios debe estar libre de orgullo. La autosuficiencia bloquea la sensibilidad espiritual.
Santiago 4:6 afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad espiritual es el terreno fértil donde la voz de Dios puede echar raíces. Un corazón quebrantado que reconoce su necesidad constante de dirección divina es un corazón que puede ser guiado con precisión. Esa disposición a depender de Dios es la que permite que su voz interna sea clara, directa y continua. La constancia en la oración también es un elemento clave. No se trata de orar solo cuando se necesita una respuesta urgente, sino de mantener una comunión continua que afine el oído espiritual. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración constante es como afinar un instrumento. A mayor intimidad, mayor claridad. A mayor entrega, mayor percepción. La voz de Dios no se pierde, pero nuestra capacidad de escucharla puede entorpecerse si no mantenemos un estilo de vida enfocado en la búsqueda de su presencia. Dios también utiliza la repetición como método para asegurarse de que escuchemos. A lo largo de las Escrituras, repite promesas, instrucciones y advertencias para que el mensaje quede grabado. La voz interna de Dios muchas veces se manifiesta con insistencia. Cuando un mismo pensamiento santo y alineado con la palabra regresa una y otra vez, cuando sentimos que una idea o dirección se repite sin cesar, debemos prestar atención. No siempre será dramático ni emotivo, pero sí constante y lleno de propósito. Discernir esa voz es una habilidad que se cultiva, requiere fe, obediencia, paciencia y entrega. Hebreos 5:14 lo describe con precisión, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual permite detectar con precisión cuando Dios está hablando al interior, no como un eco de nuestras emociones, sino como la voz real del Creador, llamándonos a caminar en su voluntad. Escuchar esa voz y obedecerla nos lleva a una vida dirigida, centrada y fructífera. No hay mayor seguridad que saber que se está caminando bajo la guía del Espíritu. No hay mayor paz que saber que cada decisión está siendo respaldada desde el cielo. No hay mayor plenitud que vivir sintonizados con la frecuencia de Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación es constante. La voz de Dios no se impone, pero siempre está disponible. Está tocando, está hablando, está guiando. El desafío no es si Él hablará. El desafío es si estaremos lo suficientemente atentos para escuchar. Y cuando lo hacemos, nuestra vida se transforma. Las decisiones ya no se toman desde la incertidumbre, sino desde la fe. El camino ya no se recorre a ciegas, sino con dirección. El corazón ya no vive inquieto, sino en paz. Porque cuando la voz de Dios habita en lo profundo, no hay oscuridad que no se disipe, ni duda que no se aclare. La voz de Dios es la brújula que orienta, la lámpara que alumbra, la fuerza que impulsa. Y está más cerca de lo que imaginamos. Está dentro de ti. Solo tienes que aprender a escuchar. Hay momentos en los que las puertas se abren con una facilidad inesperada y otros en los que, por más que uno insista, parece que todo permanece cerrado. Estas situaciones no siempre son el resultado de decisiones humanas o simples casualidades. En muchos casos son expresiones claras de la voluntad divina, manifestaciones concretas de cómo Dios dirige el rumbo de quienes están dispuestos a escucharle. En Apocalipsis 3:7 se nos revela un principio espiritual esencial. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que él cierra, nadie puede abrirlo. Esta declaración no es simbólica, es una realidad contundente. Cuando Dios abre un camino,
Ni la oposición humana ni las limitaciones personales pueden detener el avance. Y cuando Él cierra una puerta, ningún esfuerzo, por intenso que sea, podrá forzarla a abrirse. Aprender a discernir cuándo una puerta está siendo abierta por Dios y cuándo se está cerrando por su soberana voluntad es una parte fundamental del crecimiento espiritual. No todas las oportunidades son bendiciones, así como no todas las interrupciones son obstáculos. A veces, lo que parece una negativa es, en realidad, una protección. En otras ocasiones, lo que se presenta como un desvío es el acceso a una ruta más elevada, una que no habríamos considerado por nosotros mismos. En Proverbios 3, 5, 6 se establece una instrucción clara para este tipo de discernimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta promesa implica un proceso de rendición, de dejar de interpretar las circunstancias con lógica natural para empezar a verlas con los ojos del Espíritu. Dios no actúa de forma aleatoria. Cada cierre tiene un propósito. Cada acceso denegado es una parte del diseño divino. En Hechos 16, cuando Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia para predicar, el Espíritu Santo se los impidió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu no lo permitió. Estas interrupciones no fueron obstáculos, sino redirecciones. No fue hasta que Pablo tuvo una visión del varón macedonio que entendieron la dirección de Dios. Esa visión fue el principio del Evangelio llegando a Europa. Si Pablo se hubiese aferrado a sus planes iniciales, habría perdido la oportunidad de ser instrumento de una expansión mayor. Este relato demuestra que la negativa de Dios no es rechazo, es ajuste. Es la forma en que Él nos impide tomar rutas que no están alineadas con su propósito eterno. A veces, cuando una puerta se cierra, la reacción inmediata es frustración. Pero la fe nos enseña a interpretar el cierre no como pérdida, sino como dirección. En Isaías 43, 19, Dios declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra nos recuerda que el cierre de una puerta no implica estancamiento, sino preparación para algo nuevo que Dios está por inaugurar. Su guía no depende de los métodos que esperamos. Él puede abrir caminos donde no hay senderos, puede levantar rutas en medio del terreno más árido. El que tiene el poder de crear donde no había nada, también tiene la autoridad para cerrar puertas que no debemos atravesar. El discernimiento espiritual se afina cuando dejamos de preguntar por qué algo no se dio y comenzamos a preguntar qué quiere Dios enseñarnos a través de ello. La madurez espiritual se manifiesta cuando ya no nos frustramos por los caminos bloqueados, sino que buscamos en ellos una señal clara de que es tiempo de esperar, de cambiar de dirección o de elevar nuestra perspectiva. El cierre de una oportunidad puede ser una manera divina de protegernos de algo que aún no estamos preparados para enfrentar. En Deuteronomio 8:2, Dios le recuerda al pueblo de Israel que los hizo caminar por el desierto durante 40 años para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Esa espera no fue un castigo, fue una escuela. Las puertas cerradas también forman parte de la instrucción divina. En ocasiones, lo que se presenta como una puerta abierta puede parecer atractiva, conveniente o incluso lógica. Sin embargo, si esa puerta no está alineada con los principios del reino, no es de Dios. El enemigo también sabe ofrecer oportunidades, pero su objetivo no es llevarnos al propósito, sino desviarnos de él. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, se le ofrecieron reinos y gloria si se postraba ante Satanás.
Era una puerta aparentemente abierta, una oferta de poder sin sufrimiento. Pero Jesús discernió que no venía de Dios y respondió con la escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Este episodio muestra que no toda puerta abierta es divina y no toda oferta viene del cielo. La única forma de saberlo es estar firmemente arraigados en la palabra y sensibles a la voz del Espíritu. La apertura de puertas por parte de Dios viene acompañada de paz, de confirmación, de fruto. Aunque no siempre es fácil o inmediato, hay una seguridad interna que guía el paso. En Colosenses 3:15 se nos instruye: y la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esta paz no es ausencia de esfuerzo, sino certeza de que estamos en la voluntad del Padre. Cuando una puerta se abre en el tiempo y la manera de Dios, aunque haya oposición, hay también gracia. La diferencia está en la presencia divina que respalda cada paso. Por el contrario, cuando intentamos forzar puertas cerradas, el resultado suele ser ansiedad, desgaste y pérdida de dirección. La oración es el medio por excelencia para discernir la voluntad de Dios respecto a las puertas que se presentan ante nosotros. Jesús, en el jardín de Getsemaní, oró 3 veces antes de enfrentar la cruz. Su oración fue clara: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta actitud revela la disposición de un corazón alineado con el cielo. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de caminar conforme al propósito eterno. Cuando oramos con esa misma disposición, recibimos dirección sobre qué puertas atravesar y cuáles dejar cerradas. La respuesta no siempre vendrá en el momento, pero la oración constante alinea nuestra voluntad con la de Dios. La obediencia es la prueba final de todo discernimiento. No basta con saber qué puerta Dios quiere que atravesemos. Es necesario tener el carácter para seguir adelante, incluso si el camino es incierto. En Hebreos 11:8 se dice que Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La puerta estaba abierta, pero el destino aún era desconocido. Sin embargo, la fe lo impulsó a moverse. Esa es la clase de obediencia que Dios espera. Una obediencia que no necesita todas las respuestas, pero que confía en que cada paso está sostenido por la mano divina. El Espíritu Santo puede impedir nuestro avance por un camino sin necesidad de hablar audiblemente. A veces lo hace a través de una sensación interna de bloqueo, una pérdida de paz, una falta de claridad constante. No son señales de duda personal, sino advertencias celestiales. En 1 Corintios 2:14 se nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero el hombre espiritual sí, porque ha desarrollado la capacidad de escuchar, interpretar y responder a la voz divina, incluso cuando ésta se expresa a través de circunstancias. Discernir las puertas que Dios abre requiere un corazón que no se aferre a sus propios planes. Santiago 4:13-15 hace una advertencia sobre la arrogancia de planificar sin Dios. Ahora escuchen ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y ni siquiera saben lo que les sucederá mañana. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta actitud no es pasividad, es rendición activa. Es vivir con la conciencia constante de que nuestra vida está en manos de un Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. A veces una puerta se cierra porque Dios quiere trabajar algo en nosotros antes de llevarnos a la siguiente estación. En 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La clave está en el tiempo. No todo lo que está cerrado hoy permanecerá cerrado mañana, y no todo lo que está abierto ahora durará para siempre. Por eso es vital vivir atentos,
con un espíritu que discierna los movimientos del cielo. Así como los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, también nosotros debemos aprender a reconocer el momento de Dios, el tiempo de actuar y el tiempo de esperar. La dependencia total de la dirección divina no limita, libera, nos guarda de errores, nos protege de desviaciones, nos posiciona en el centro del propósito. No se trata de vivir con miedo a decidir, sino de caminar en confianza, sabiendo que el Dios que abre puertas también camina con nosotros por ellas. Él no solo señala el camino, Él es el camino. Y cuando confiamos en su guía, cada paso se convierte en parte de una trayectoria intencional. En Juan 14:6, Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta afirmación no solo es teológica, es práctica. En cada decisión, en cada cruce, en cada puerta que se presenta, la clave es mirar a Cristo. Él es quien guía, Él es quien confirma, Él es quien cierra o abre según su perfecto consejo. El camino del discernimiento es continuo. No se trata de una sola puerta en la vida, sino de una sucesión de decisiones, cada una con el potencial de acercarnos o alejarnos del propósito eterno. Por eso, vivir en comunión constante con Dios es indispensable. Su dirección no es un evento aislado, es un acompañamiento diario. Él no es un Dios que da instrucciones y luego se aleja. Es un Dios que camina con nosotros, que habita en nosotros, que nos habla a través del Espíritu cada día. Cuando una puerta se presenta, el creyente no debe correr sin preguntar, ni detenerse por temor. Debe orar, examinar la palabra, escuchar la voz interior del Espíritu y moverse con fe. Porque cuando es Dios quien abre, el resultado siempre glorifica su nombre. Y cuando Él cierra, lo hace por amor, por protección, por fidelidad. Las puertas de Dios no son solo pasajes físicos, son decisiones, encuentros, llamados, interrupciones. Todas forman parte de un diseño mayor que con el tiempo revela su belleza. Y si hoy te encuentras ante una puerta cerrada, no te frustres. Pregunta qué quiere Dios mostrarte. Si estás ante una que se ha abierto con claridad, avanza con fe, porque el mismo que tiene la llave sigue guiando los pasos de quienes le buscan de corazón. Nada escapa a su control y todo, absolutamente todo, responde a su voz. La puerta que Él abre nadie podrá cerrar, la que Él cierra nadie podrá forzar. Su soberanía es perfecta y su voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando el alma se encuentra en el valle de la prueba, cuando el silencio parece ser la única respuesta del cielo y el peso de la incertidumbre amenaza con apagar la esperanza, es precisamente en esos momentos cuando Dios habla con mayor claridad. La historia de la humanidad está marcada por instantes de oscuridad en los que la voz divina se manifestó con poder, guiando, fortaleciendo y renovando a aquellos que creían haber sido abandonados. Pero el problema no es si Dios habla o no en medio del sufrimiento, sino si estamos dispuestos a escucharle cuando su mensaje no es el que esperamos. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que Dios utilizó el dolor y la aflicción para revelar sus propósitos más profundos. Desde Job, cuya fe fue probada en los hornos del sufrimiento, hasta los apóstoles, que encontraron en la persecución la confirmación de su llamado. La voz de Dios resuena con mayor claridad cuando todo lo demás se derrumba. Porque el sufrimiento, lejos de ser una señal de abandono, es muchas veces el escenario que Dios utiliza para manifestar su gloria. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay debilidad más profunda que aquella que nos deja sin fuerzas, sin respuestas y sin caminos claros. Pero es precisamente en ese estado donde Dios se hace más evidente. Uno de los errores más comunes cuando atravesamos dificultades es asumir que Dios está en silencio. Pero, ¿y si su silencio es la manera en la que nos está enseñando a confiar en Él sin depender de señales inmediatas? En la historia de José, el hijo de Jacob,
vemos cómo Dios parecía estar en absoluto silencio mientras él era vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en una prisión egipcia. Pasaron años antes de que José entendiera el propósito detrás de su sufrimiento, pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron poderosas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios no le habló a José con truenos desde el cielo, ni con una visión angelical que le revelara el futuro. Le habló a través del proceso. Le habló permitiendo que el dolor moldeara su carácter hasta prepararlo para el destino que tenía reservado. Así como el oro es purificado en el fuego, así Dios nos purifica en la prueba. Cuando nos encontramos en un desierto, lo primero que queremos es una salida. Pero, ¿y si el desierto no es un castigo, sino un entrenamiento? Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu antes de iniciar su ministerio público. Mateo 4:1. Fue en el desierto donde enfrentó la tentación, donde su identidad fue puesta a prueba y donde demostró que la obediencia a la palabra de Dios era más poderosa que cualquier estrategia del enemigo. No es casualidad que después del desierto Jesús salió en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Si Dios permitió que su propio Hijo pasara por un proceso de aflicción antes de manifestar su gloria, ¿cómo podríamos pensar que nuestras vidas sería diferente? Pero aquí está la clave. Dios no permite el sufrimiento sin propósito. Cuando su pueblo atravesaba el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios les dijo: te he hecho pasar por el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. No era un castigo, era un proceso de transformación. Y cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver la prueba como un obstáculo y empezamos a verla como una plataforma. Dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntar: Señor, ¿qué me estás enseñando? La manera en que respondemos en medio de la crisis revela el nivel de nuestra fe. Cuando Job perdió todo, su primera reacción no fue rebelarse contra Dios, sino postrarse y adorar. Job 1:20-21. No porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque reconocía que su vida estaba en las manos de Dios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios en la medianoche. Hechos 16:25. Y fue en ese momento cuando la cárcel tembló y las cadenas se rompieron. Dios no solo los liberó, sino que usó su sufrimiento para convertir a los carceleros. Si Dios ha permitido que atravieses una temporada difícil, no es porque te haya olvidado. Es porque está trabajando en ti de una manera que aún no puedes ver. La semilla que se siembra en la oscuridad de la tierra no sabe que un día se convertirá en un árbol frondoso. Solo siente el peso de la tierra cubriéndola. Pero en ese proceso, algo invisible está ocurriendo. Está echando raíces. Está preparándose para crecer. Y cuando finalmente brota, lo hace con fuerza. Así es el proceso de Dios en nuestras vidas. El enemigo quiere que creas que la prueba es el final de tu historia. Quiere que creas que el sufrimiento es un signo de derrota. Pero Dios te dice lo contrario. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Sus planes no terminan en el sufrimiento. Sus planes pasan a través del sufrimiento para llevarte a un nivel mayor de fe, de madurez y de propósito. Si hoy estás en medio de una tormenta, escucha esto. Dios está hablando. Puede que no lo haga de la manera en que esperas, pero está ahí. Tal vez te está enseñando paciencia. Tal vez te está llevando a confiar en Él como nunca antes lo habías hecho. Tal vez te está mostrando que su gracia es suficiente. Pero de algo puedes estar seguro: no estás solo. Y si hoy no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda las palabras de Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. El silencio de hoy será la respuesta de mañana.
La aflicción de hoy será el testimonio de mañana, porque Dios nunca deja una obra sin terminar, y lo que ha comenzado en tu vida lo llevará a la perfección. Cuando Dios habla, su mensaje no es una simple información para almacenar en la mente, sino un llamado a la acción. La voz de Dios nunca es pasiva, nunca se limita a susurrar verdades sin consecuencias. Siempre demanda una respuesta. Y es ahí donde muchos fracasan, porque no basta con discernir las señales divinas si el corazón no está dispuesto a obedecerlas. A lo largo de la historia Dios ha hablado de muchas maneras, pero la diferencia entre aquellos que vieron su gloria y los que quedaron estancados en la duda fue su capacidad de responder con fe. Desde el principio, Dios le habló a su pueblo con claridad, pero su mensaje fue frecuentemente ignorado o rechazado. En Isaías 1:19-20, el Señor dejó claro este principio: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos por la espada. No basta con oír, es necesario querer y actuar. Y aquí se encuentra la raíz del problema para muchos creyentes. Desean señales, pero no están listos para la responsabilidad que conllevan. Claman por dirección, pero cuando la respuesta de Dios implica sacrificio, temen dar el siguiente paso. Así fue con el joven rico que se acercó a Jesús buscando la clave para la vida eterna. Marcos 10:17-22. Él escuchó la voz de Dios, discernió su llamado, pero cuando llegó el momento de responder, dio media vuelta y se alejó. No porque no entendiera la señal, sino porque no estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía. Y es que el problema no es la falta de claridad en la voz de Dios, sino la resistencia del corazón humano para rendirse a su voluntad. En contraste, Abraham es el ejemplo perfecto de una fe que responde. Cuando Dios le habló y le ordenó salir de su tierra sin siquiera revelarle su destino final, él obedeció. Génesis 12:1-4. No pidió más explicaciones, no exigió garantías, no negoció las condiciones, simplemente confió y actuó, y por esa fe Dios lo bendijo más allá de lo que él mismo podía imaginar. Porque la voz de Dios no es un enigma que se descifra solo con inteligencia, sino una verdad que solo se comprende plenamente en la obediencia. Jesús lo dejó claro en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, el entendimiento espiritual no es un privilegio de los intelectuales, sino de los obedientes. Aquellos que actúan conforme a lo que Dios les muestra son los que reciben más revelación. Por eso muchos permanecen en la confusión, porque esperan entenderlo todo antes de obedecer, cuando en realidad es la obediencia la que abre la puerta al entendimiento. Pedro no entendió cómo era posible caminar sobre las aguas hasta que puso el pie fuera de la barca. Mateo 14:29. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto no vieron las aguas del Jordán abrirse hasta que mojaron sus pies en el río. Josué 3:15-16. La fe no es una teoría que se razona, es una convicción que se vive. Y esta es la gran pregunta que cada persona debe hacerse: ¿qué harás con lo que Dios ya te ha mostrado? Muchos piden más señales, más confirmaciones, más pruebas, pero la verdadera cuestión no es si Dios está hablando, sino si están dispuestos a moverse cuando Él lo haga. Porque cuando Dios habla, la pasividad es desobediencia. Jesús lo dijo sin rodeos en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar su palabra no es simplemente memorizarla, es vivirla. Es tomar cada señal que Dios ha dado y convertirla en acción. Es decidir que aunque el camino no esté completamente iluminado, se dará el siguiente paso con la confianza de que Dios dirige cada movimiento. Es entender que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el Dios que las tiene. Pero aquí está la verdad más dura. Ignorar la voz de Dios tiene consecuencias.
Cada vez que alguien recibe una instrucción divina y la deja de lado, su corazón se vuelve más insensible a la voz del Espíritu. Es lo que ocurrió con Faraón en los tiempos de Moisés. Dios le habló una y otra vez, le mostró señales poderosas, pero él endureció su corazón hasta que llegó el punto en que ya no podía reconocer la oportunidad de arrepentimiento. Éxodo 9:12. Por eso es peligroso posponer la obediencia, porque cada retraso en responder a Dios hace que la siguiente vez sea más difícil escuchar su voz. Jesús lo advirtió con estas palabras en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No es que Dios haya dejado de hablarles, sino que ellos mismos se volvieron sordos a su voz. Por el contrario, aquellos que responden con fe encuentran que la voz de Dios se vuelve más clara en sus vidas, porque cuando alguien demuestra que es fiel con lo poco, Dios lo lleva a lo mucho. Mateo 25:23. Cuando alguien actúa en obediencia a lo que ya sabe, Dios le da nuevas revelaciones. Es un principio espiritual inquebrantable. Así que el llamado es claro. No basta con discernir las señales de Dios, es necesario actuar conforme a ellas. Porque la revelación sin acción es estéril. La fe sin obras está muerta. Y Dios no busca espectadores pasivos, sino hijos que estén dispuestos a caminar en su voluntad sin reservas. No esperes a que todo esté perfectamente alineado para obedecer. No pongas condiciones a Dios. No busques más señales cuando ya tienes suficiente dirección. Responde, confía, obedece, porque la voz de Dios nunca es un eco sin propósito. Siempre llama, siempre guía, siempre transforma. Y la verdadera bendición no está solo en oírla, sino en seguirla sin titubeos. Cuando Dios habla, su voz resuena con claridad en el corazón de aquellos que han aprendido a escucharle. Pero la verdadera prueba de discernimiento no es solo reconocer su voz, sino entender el propósito detrás de cada señal que nos envía. Muchos ven la señal, pero pocos comprenden su significado. Jesús lo expresó de manera contundente. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Marcos 8:18. No basta con ser testigos de la presencia divina, es necesario interpretarla correctamente y responder en consecuencia. El pueblo de Israel experimentó innumerables señales en el desierto: la nube que los guiaba de día, el fuego que los iluminaba de noche, el maná que descendía del cielo. Dios les hablaba en cada detalle, pero su incredulidad les impidió ver el mensaje detrás de los milagros. ¿Cuántas veces Dios ha enviado respuestas claras a tu vida, pero han pasado desapercibidas porque esperabas una manifestación distinta? Su mensaje rara vez se ajusta a nuestras expectativas, pero siempre cumple su propósito. El profeta Elías también tuvo que aprender esta lección. Buscó a Dios en el estruendo del viento, en el temblor de la tierra, en el fuego abrasador, pero el Señor no estaba en ninguna de esas cosas. Finalmente llegó un suave murmullo, y en ese silencio Elías reconoció la voz de Dios. Vino Reyes 19:11-12. El problema nunca es la falta de señales, sino nuestra incapacidad para percibirlas en la forma en que Dios elige manifestarlas. En ocasiones, Dios envía señales que desafían nuestra lógica. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, lo hizo de una manera inesperada. Escupió en la tierra, hizo lodo y lo untó en sus ojos. Juan 9:6-7. Una señal que podía parecer confusa o incluso absurda, pero contenía una instrucción clara: ve y lávate en el estanque de Siloé. La obediencia a lo que parece ilógico es, muchas veces, la clave para recibir la revelación completa de Dios. Si queremos discernir las señales divinas, debemos recordar que Dios no habla solo para informar, sino para transformar. Cada dirección que nos da requiere una acción de fe. Quienes solo buscan señales, pero no están dispuestos a actuar, terminan atrapados en la duda y la inacción. Jesús lo advirtió con firmeza:
Esta generación malvada y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra que la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39. Las señales no son entretenimiento espiritual, sino llamados a la conversión y a la obediencia. Si Dios ha estado hablándote, si las circunstancias, las escrituras y la voz de su Espíritu han confirmado su dirección, entonces ha llegado el momento de actuar. No pospongas lo que Él te ha mostrado. No esperes más señales para hacer lo que ya sabes que debes hacer. La mayor prueba de que has discernido correctamente la voz de Dios es tu respuesta. Escuchar sin obedecer es lo mismo que nunca haber oído. Cuando Dios habla, su voz no se disuelve en el vacío, ni se pierde en la indiferencia del mundo. Cada señal que envía lleva consigo un peso eterno, un propósito específico que no puede ser ignorado sin consecuencias. Pero aquí está la realidad que muchos no consideran. Las señales divinas no son el fin del camino, sino el comienzo de una transformación que exige respuesta. De nada sirve comprender lo que Dios está diciendo si no estamos dispuestos a alinearnos con su voluntad. La verdadera cuestión nunca ha sido si Dios habla, sino si estamos listos para obedecer. Jesús lo dejó claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Escuchar su voz es solo la primera parte. Seguirle es lo que define a aquellos que realmente le pertenecen. Muchos buscan señales, pero pocos están dispuestos a rendirse completamente a lo que Dios está revelando. La dureza del corazón no se manifiesta en la incapacidad de ver señales, sino en la resistencia a rendirse ante ellas. Piensa en el joven rico que se acercó a Jesús con la pregunta correcta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Él discernió que Jesús tenía la respuesta, que la verdad estaba ante sus ojos. Pero cuando recibió la señal clara de lo que debía hacer, venderlo todo y seguirle, su corazón se llenó de tristeza y dio la espalda a la única voz que podía salvarlo. Aquí está la verdad más dura de todas. No es suficiente entender lo que Dios dice si no estamos dispuestos a soltar lo que nos impide responder a su llamado. Dios no habla para entretener nuestra curiosidad espiritual, sino para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y ese cambio siempre nos llevará a una decisión. La gran pregunta no es si Dios te está hablando, sino qué harás con lo que Él ya te ha mostrado. Muchos siguen esperando una confirmación, cuando en realidad lo que necesitan es valentía para obedecer. Dios nunca ha dejado de hablar. Desde el principio de los tiempos su voz ha resonado en el universo, en su palabra, en su espíritu, en cada circunstancia diseñada para guiarnos a Él. Pero ahora el desafío está en tus manos. ¿Seguirás esperando otra señal o responderás con fe a lo que ya ha sido revelado? Este es el momento. La decisión no es de Dios, es tuya.